Mi nombre es Moisés Obed Rocha Ramírez. Curso la materia de entomología en, la, en el Instituto Tecnológico de Morelia, impartida por el profesor Sebastián Sánchez Suárez. Voy a explicar como actividad, como presentación, voy a explicar las órdenes de importancias agronómicas, pues digamos que las que son un poquito más notorias. La etimología de la palabra Neuroptera proviene de la palabra latín, también de las palabras en griego, significa nervio, y la palabra terón significa ala. Pues esto quiere decir que son insectos de alas con nervios. Su taxonomía, pues el reino es Metazoa, filoartrópoda, subfilo Hexapoda, de la clase Insecta, de la subclase Holometabola y del orden Neuroptera. Los Neuropteras, pues una de las características son los dos pares de alas membranosas y generalmente transparentes o translúcidas. En estas alas se presenta una venación muy marcada y primitiva. Las nervaduras que componen las alas forman diferentes retículos, como lo podemos observar en la imagen. Las características morfológicas es que la cabeza puede ser ortognata, las antenas largas y filiformes, tiene sistema bucal masticador, tiene pues ojos compuestos y pueden uno tener ocelos, como podemos observar en la imagen. El tórax es muy estrecho, el, el abdomen generalmente largo, como podemos observar. Tiene 10 segmentos el abdomen, no tiene cercos, y con la genitalia termina. Su reproducción de vida es sexual. Tiene metamorfosis completa. Esto comprende 4 fases: huevo, larva o oruga, dependiendo de la especie, pupa y el imago, que pues viene siendo el adulto. Tiene diferentes importancias. La que nos interesa a nosotros como agrónomos, pues es la de pues un tipo de control biológico, ya que estos animales o ciertas especies de esta orden son depredadoras. También algunas se alimentan a base de polen. Generalmente se alimentan de pequeños artrópodos como los pulgones. La orden Orthoptera, pues ahí podemos observar la taxonomía. Su nombre proviene del latín y del griego. Como podemos observar, una de las especies más vistas o conocidas son los saltamontes. Las características morfológicas. Una de las características principales de los ortópteros es la presencia de las patas traseras modificadas y desarrolladas para lograr saltar y poder escapar de sus depredadores. En muchos de los casos, estas patas tienden a ser mucho más anchas y largas, y en ocasiones presentan unas estructuras a lo largo de ellas en forma de espinas. Entre las características principales generales podemos encontrar que presentan cuerpos alargados, una cabeza redondeada, un poco alargada, seguido de un tórax que puede ser en algunos casos más pequeños que la cabeza. Por último, presentan un abdomen muy redondeado y con unos segmentos muy visibles. Encima de esta parte encontraremos las alas plegadas y guardadas,
dentro de unas alas endurecidas para protegerlas, conocidas como tecminas. El color de estos animales es muy variado. Pues hay especies que poseen más de dos colores al mismo tiempo y llegan a encontrarse todos los colores entre las diferentes especies de ortópteros. Tiene un aparato bucal masticador, antenas filiformes, patas saltadoras o raptoras, aparato caudal cerco y ojos compuestos. Podemos ver la morfología en la imagen, cómo está distribuida. El protórax, mesotórax, metatórax. Su reproducción y ciclo de vida. La reproducción es sexual. Eso quiere decir que se ocupan los dos aparatos reproductivos de la hembra y del macho. Es su metamorfosis completa. Su metamorfosis incompleta. Esto es a base de 3 fases: huevo, ninfas sin alas, ninfas con alas y pues el saltamontes adulto. La importancia agronómica es, pues esta sí es un poquito amplia, dependiendo de la especie también. Su alimentación los convierte en herbívoros, pero también omnívoros. Algunas llegan a ser carnívoras, dependiendo de la especie, como ya había comentado. Se conoce que existen varias especies que suponen problemas, uh, constituyen plagas de ciertos cultivos, como las langostas. También, pues a base de eso, llegar a la importancia económica, pues pueden destruir cualquier cultivo si se lo propusieran. También ayudan un poco al control biológico, porque algunas especies pues llegan a ser carnívoras, entonces llegan a ayudar un poco, pero pues es un poquito más los problemas que constituyen como plagas a lo que ayudan como depredadores. El orden Diráptera, la etimología proviene de la palabra del latín y del griego, que muy comúnmente es pues el piojo. Podemos ver su taxonomía. Las características morfológicas, pues las características pues un poquito más específicas, que son animales que carecen de alas, no tienen alas, además de ser hemimetábolos, presentan un cuerpo que está comprimido por el dorso y por la parte ventral. La cabeza es más pequeña que el tórax y en muchos de los casos se distingue el tórax de la continuación del abdomen. El tamaño al, el tamaño que alcanza generalmente estos animales varía entre 1 y 3 milímetros, pero existen alguna especie que alcanza hasta 1 centímetro. Otra característica es que son animales únicamente ectoparásitos, por lo que pasan todo su ciclo de vida alimentándose de otro ser vivo. Además, cada especie en concreto está muy especificada en una zona y una especie en concreto a la hora de parasitarla. Por eso existen piojos de la cabeza y piojos del cuerpo, además de parasitar a muchos otros mamíferos y animales. Pues la cabeza tiene una cabeza en forma cónica en, en algunas familias. En los integrantes de la amblicera poseen una forma triangular de tipo prognata. Poseen ojos simples y compuestos dependiendo del suborden. Poseen aparato bucal picador succionador. Presentan antenas cortas, filiformes y formadas de 3 a 5 artejos. Las patas son compuestas, presentan coxa, tracánter, fémur y tibia, tarso, y al final presentan
uñas. El tórax tiene tres partes unidas y fusionadas, pues conocidas como pronoto, mesanoto y metanoto. Algunas especies poseen pterotórax. El abdomen es alargado, como ya habíamos comentado. Tiene placas esclerotizadas, dorsales, ventrales y o laterales. Proveen rigidez al abdomen cuando están repletos de comida, de sangre u otra fuente de alimento. En el adulto el abdomen consta de 11 segmentos y termina con la genitalia y placas esclerotizadas asociadas. En la mayoría de los piojos el abdomen está adornado con numerosas saetas, como podemos observar en la imagen de la derecha. Tiene una reproducción sexual. La metamorfosis es incompleta. Ese proceso consta de una fase de huevo, ninfa y adulto, excluyendo la fase de la pupa. La importancia agrícola, pues más que nada es por motivos de salud, es más de salubridad, porque pues son importantísimos transportadores de patógenos, de bacterias, enfermedades. Entonces van y pican y succionan sangre de algún animal infectado y van y lo transportan hacia otro animal, infestándolo de la enfermedad, bacteria, patógeno que tuviera la primera, digámoslo, la primera víctima, lo insertan en la segunda. Entonces pues hacen una distribución de patógenos y de bacterias muy importante. De ahí viene la importancia agrícola. El orden Thysanoptera, pues igual la palabra viene del latín y del griego. Significa fleco, y de la palabra terón significa ala. Podemos observar su taxonomía. Sus características morfológicas. Se encuentra clasificado dentro del orden del insecta. Del mismo modo, los dos clados se localizan dentro del subfilo Hexapoda, y todos estos taxones dentro del filo Arthropoda. Todos estos animales forman parte del reino animal. Una de las características morfológicas es que son animales muy pequeños, que solo llegan a medir un milímetro hasta 6 milímetros de longitud. Además, el color que presentan los trips es variable dentro de los colores amarillos, negros o castaños. En particular, en sus características, que los trips son portadores de varios virus letales que las plantas, como el virus del bronceado del tomate, por poner un ejemplo. Tienen el cuerpo alargado y cilíndrico. Las alas de estos individuos descansan encima del abdomen plegadas y sobresalen bastante el abdomen. Una peculiaridad de las alas es que presentan unos cilios o sedas que lo recubren por completo. Esta última característica es muy notable en este orden. Presentan pues la cabeza en un tamaño y forma variable según la especie, y por lo general pues es un aspecto ancho, más ancho que largo, tipo hipognata. El aparato vocal pues es chupador o roedor. Antenas bastante cortas, formados de 5 a 10 artejos. Pues ya mencionamos que son de aspecto filiformes, algunas moniliformes. Tienen ojos compuestos con 2 o 3 ocelos. Las alas ya comentamos que son angostas y largas, sin venas y con una banda de pelos a manera de fleco. De ahí el nombre, la etimología. Las patas tienen una función locomotora. Está formada por tarso, presenta 1 o 2 tarsos, además de un areolio a modo de ventosa que al final del mismo para adherirse al terreno.
El tórax está conformado por tres partes: protórax, mesotórax y matotórax. El abdomen está formado por un total de 11 segmentos. La reproducción y ciclo de vida, pues su reproducción sexual, como ya lo habíamos comentado, se ocupan de los dos aparatos reproductores del hembra y el macho para poder producirse. El ciclo del TRIPS se encuentra entre holometabolia y hemimetabolia. Tiene una metamorfosis incompleta debido a que pasan por un estado de ninfas. Este proceso también se caracteriza en un ciclo de huevo ninfa adulto. Los tisanópteros con esta metamorfosis desarrollan las alas y la madurez sexual según atraviesan las diferentes mudas. La importancia agronómica, pues aunque hay editores, escritores que mencionan que un TRIPS es benéfico para, en algunos casos o en algunos cultivos, para el transporte de polen, polinizan varias flores, pues también, pues digamos que en su mayoría son un problema. Se presentan como plagas dentro de cultivos de verduras, se alimentan de la superficie de las hojas y la de color no deforman. También yendo más allá, los tisanópteros son importantes vectores de un virus para las plantas como los conocidos tospovirus o el virus del bronceado del tomate. Esto causa como consecuencia la deformación en las berries, específicamente en las zarzamoras, en la etapa de la floración, desde el cuajado de flor hasta el término de flor, succionan gran parte de la morfología de la flor y esto da cavidad a que se deforme la fruta. También ya en fruta, en drupa, también succionan cada granito de la zarzamora, entonces pues dejándola inservible para la exportación. Y de ahí también vendría una importante importancia económica, porque en la actualidad es uno de las plagas más duras y con mayor repercusión en cuanto a la zarzamora. La orden Hemiptera, podemos ver su etimología. Proviene de la palabra latín, del griego, que pues significa medio. El otro significado es ala, que pues da como animales de media ala o ala media. Podemos ver su clasificación. Pues el nombre que reciben estos animales alude realmente a las alas anteriores, conocidas por el nombre de hemielitros. Estas alas se localizan separadas en una zona basal dura y una zona distal membranosa. Una de las características de la orden Hemiptera es la presencia de un aparato bucal chupador único en estos insectos. Este aparato bucal está especializado en chupar y absorber la savia de los árboles, la sangre de los mamíferos o la hemolinfa de los artrópodos. Entre las características generales de los hemíperos podemos encontrar que presentan una cabeza generalmente muy pequeña, desproporcionada con el tórax, un tórax muy ancho y corto y un abdomen alargado y terminado en punta. Las alas anteriores son más duras que las posteriores, pero se conocen especies totalmente ápteras dentro de este orden. Presentan ojos compuestos, llegan a localizarse ocelos, la cabeza también se encuentra un par de antenas, generalmente no están formadas por más de 10 segmentos y los más comunes son 5. Aparato vocal acabado en pico,
Tanto maxilas como las mandíbulas poseen aspecto de aguja y están recubiertas del labro. Ahí podemos observar en la imagen de la derecha. El tórax está dividido en tres partes, conocido como protórax, mesotórax y monotórax. En este último tagma se encuentran las patas. Las patas son adaptadas a saltar, agarrar, correr o nadar. Dos pares de alas, de las cuales las dos anteriores pueden estar endurecidas o no. Aquí podemos observar en la imagen de la derecha la distribución de los componentes: patas, abdomen, mielitros, hemielitros, tórax, cabeza, antenas. La reproducción es sexual. La duración de su vida dependerá de la especie, del sexo y de la época del año en que viva. En la imagen de la derecha podemos observar pues más que nada la metamorfosis. Se conoce como metabolismo, puede también conocerse como paurometabolismo o comúnmente como metamorfosis simple o sencilla. Comprende una fase de huevo, de 4 a 6 estados ninfales y un estado adulto. La importancia económica la importancia agrícola se basa en que debido a su alimentación fitófaga a base de hojas y tallos de las plantas pueden llegar a originar grandes problemas en huertos o cultivos. También pues ocasiona problemas forestales. Podemos observar un ejemplo del coritucha, que es una plaga de los chopos, de algunos frutales y de los sauces. También pues pueden significar plagas en diferentes cultivos hortícolas, como pepino, lechugas, arroz, trigo, cebada, maíz, entre otros. La orden Coleoptera. La orden pues se destaca su etimología por el significado que se dice que las alas están guardadas dentro de un estuche. Podemos observar su clasificación, muy parecida a la de los demás. Las características morfológicas. Pues como hemos comentado, por lo general estos animales se conocen bajo el nombre común de escarabajos. Casi en mayor parte del mundo se le conoce como escarabajos, por la gran diversidad que tienen de estas especies. Podemos encontrar cucarrones, con gorochos, cáculos, berrinullos o sanjuaneros. Entre las características generales presentan que son insectos con aparato bucal masticador, que es uno de los que más los distingue, el aparato masticador, diferentes morfologías y que todas las especies tienen una fase de larva sin rastro de alas ni de ojos compuestos. Una de las características principales se encuentran los elitros. Estos son el primer par de alas modificadas a modo de dura coraza y recubrimiento del segundo par de alas. La morfología de la Coleoptera se divide en tres partes o tagmas que comprenden la totalidad del cuerpo. Estas se conocen como cabeza, tórax y abdomen. Cada parte presenta diferentes estructuras importantes que caracterizan estos insectos, y podemos observar que la cabeza es prognata, posee ojos compuestos, un par de antenas, varían pues depende de la especie. Se encuentran, pues ya comentamos que las piezas vocales compuestas de dos mandíbulas, dos maxilas y un labio, como lo podemos observar en la imagen. También podemos observar dos pares de alas metatorácicas y membranosas, 6 patas que normalmente se conforman de 6 artejos. Las patas pueden tener
pues diferentes funcionalidades, diferente según la especie, pues. Y ahí podemos observar en la imagen cómo están distribuidos. La reproducción es sexual principalmente. El ciclo de vida consta de 4 fases muy marcadas. Su metamorfosis es completa. Las fases pues es huevo, larva, pupa y adulto, como lo vemos en la siguiente, en la imagen de la derecha. Pues la importancia agronómica puede ser tanto benéfica como maléfica. Benéfica porque pues podemos observar muy claramente en las imágenes que son depredadores natos de otros artrópodos y pues, de otros tipos de animales, de insectos, pero también son maléficos porque pues constan o constituyen como una plaga de frutos más que nada. Tanto fruto como hoja. Entonces, si no se tiene un buen control, pues puede llegar a significar un grande o grave problema económico. Orden Lepidoptera. Hasta el momento se han identificado más de 165.000 especies dentro del orden Lepidoptera y a su vez clasificadas dentro de 126 familias y 46 superfamilias. Las especies que agrupan se conocen mundialmente como mariposas, en el caso de las diurnas y polillas, esfinges y pavones en las especies nocturnas. Entre las características de los lepirópteros y más importantes podemos nombrar que la larva de estos insectos se denomina orugas y que estos animales son muy conocidos por su preciosa transformación de oruga a mariposa gracias a la metamorfosis que poseen. Además, estos animales reúnen la máxima especialización en cuanto a coloración. Y por eso es que podemos encontrarla en infinidad de colores muy bonitos y muy diversos. Esto es gracias a que las alas están morfológicamente compuestas de escamas. Estas escamas están compuestas de multitud de aristas separadas por menos de una micra entre sí. Este espacio interfiere en la reflexión de la luz, produciendo estos asombrosos colores. Otras características son su aparato bucal, provisto de una larga proboscidea con la que se alimenta, e incluso su curioso cortejo, el cual se basa en maniobras de vuelo cargadas de feromonas sexuales. Y podemos ver el significado de la palabra Lepidoptera, que quiere decir que las alas están compuestas o están llenas de escamas o poseen escamas, alas escamosas. La cabeza está formada por un par de antenas muy visibles, ojos compuestos bien desarrollados, aparato vocal succionador, alas membranosas escamosas. El tórax está formado por varios segmentos. Los segmentos son tres, se conocen con el nombre de mesotórax, metatórax y protórax. El abdomen está constituido por 10 segmentos generalmente. Podemos observar en la imagen. La reproducción sexual tiene una metamorfosis completa, 4 fases: huevo, oruga o larva, dependiendo la especie, pupa y adulto, como podemos observar en la imagen. La importancia agronómica, pues son una de las especies importantes, no la más importante, pero sí importantes en cuanto a la polinización de la fauna. La orden Hemiptera, pues su significado está basado en, o quiere decir que son
alas membranosas. Podemos observar la clasificación. Presentan una cabeza ovalada, dependiendo también la especie. Presentan ojos compuestos, patas recolectoras, aparato bucal masticador o lamedor. Algunas especies como la abeja evolucionó o se adaptó y cambió un poquito su aparato bucal, pues más que nada para adaptarlo a recolectar el polen de las flores. Antenas generalmente son de 10 a más segmentos y son relativamente largas, filiformes y geniculadas. Poseen alas membranosas en su mayoría. Es frecuente que el ovipositor de las hembras está modificada para picar o inyectar veneno. En cuanto a las abejas, el primer segmento abdominal está separado del resto del abdomen por un estrechamiento. De aquí es donde las mujeres fitness o digamos un poquito de vanidosas sacaron la palabra cintura de avispa, porque pues entre la abeja sí es muy vista o está muy a la vista la separación del resto del cuerpo con el abdomen. Su reproducción se produce una reproducción partenogénica, meiótica o haploide. Su metamorfosis es completa. Pues son relativamente frecuentes los casos de reproducción partenogénica. Podemos estar arriba la metamorfosis de una abeja y abajo la metamorfosis de una hormiga. Prácticamente pues son iguales. La importancia agronómica pues es muy llamativa o muy mencionada la especie de la abeja, puesto que son las número 1 en cuanto a la polinización. Algunas otras especies de esta orden también son especies depredadoras o parásitas de otros insectos. Hay un tipo de avispa que pues es principalmente eso, parásitas, avispas parásitas. Sirven también el control de plagas. Podemos observar la abeja, además de la polinización, pues también es su importancia es a la producción de miel y de la cera. La orden Diptera, pues podemos observar su clasificación taxonómica, pues sí, muy parecida a las demás. Sus características morfológicas, la cabeza pues está muy sobresaliente, muy tapada por sus ojos compuestos, son demasiado grandes, ocupan un gran porcentaje de la cabeza. Antenas plumosas de entre 3 y 20 números de artejos, trompa con maxilares de 1 a 5 artejos, aparato bucal picador chupador. Presenta piezas vocales el labro, la hipofaringe, encargadas de la succión de su alimento y de la secreción de saliva. Las alas membranosas, un par de arterios o alas posteriores reducidas en el metatórax, como podemos observar en la imagen. El tórax se caracteriza por el desarrollo del mesonoto, en el que se encuentra un escudete mesotorácico. Las patas con tarsos presentan pentaarticulados, poseyendo uñas membranosas o piformes. El
el abdomen, pues con 4 de siete a 8 segmentos en los dípteros. Podemos observar un poquito su morfología. A la derecha es la morfología de una mosca, que es uno de los que más llama la atención en este orden. La reproducción en su mayoría son bisexuales o anfigónicos, y solo unas pocas especies se reproducen por partogénesis y pedogénesis. Los dípteros son insectos holometábolos con metamorfosis completa, que normalmente incluye 4 fases: huevo, larva, pupa y adulto. Arriba podemos observar una metamorfosis de la mosca y abajo de un mosquito, el ciclo biológico del mosquito. La importancia agronómica, pues tienen interés algunas especies porque constituyen plagas de los cultivos Tipulidae, Vivionidae, entre otros, o bien porque forman parte de la fauna auxiliar que controla las especies plaga, depredadores o parasitoides. Y podemos ver algunas de las especies. También su importancia, más de salud que agronómica, es respecto a que también son portadores de plagas, perdón, de bacterias, de patógenos, como es el mosquito, como la mosca. La mosca es una de las que más bacterias transporta, puesto que va a succionar animales ya descompuestos y viene y separan las comidas de las personas, de los seres humanos, y si no tenemos el suficiente cuidado de limpieza, podemos ingerir oralmente esas bacterias, así constituir una enfermedad, y por lo mismo sería una importancia, de ahí viene también una importancia económica por el tratamiento de dicha bacteria. La orden Siponaptera, podemos ver su taxonomía. Características morfológicas: cabeza trapezoidal con vértice frontal romo, posee ojos simples, intensamente pigmentados, aparato bucal picador o chupador, antenas cortas, sin alas, patas tipo marchadoras, y en la cabeza de algunas pulgas, pues afiguran como si fueran dientes de un peine, con los cuales se insertan en sus víctimas. El tórax no tiene separación neta con la cabeza y el abdomen. En las plenuras se implantan basalmente las patas con tarsos de 5 artejos, provistas de 2 incurvadas uñas. Las patas metatorácicas son mucho más robustas y largas, con coxas y fémuros mucho más desarrollados. Estas son las encargadas de que cuando se despliega bruscamente, le permiten dar saltos que son representativos de su especie, de hasta 50 centímetros de longitud y 30 centímetros de altura. El abdomen está formado por 7 segmentos aparentes. El dimorfismo sexual del abdomen es muy, muy aparente. La reproducción, el ciclo de vida, la reproducción sexual, el ciclo de vida, pues desde varias semanas o varios meses, y depende en gran medida de las condiciones del medio ambiente. La metamorfosis es completa. El ciclo de vida de las pulgas está compuesto por las fases de huevo, larva, pupa y adulta. Y ahí podemos observar. La importancia general, pues pueden ser vectores de enfermedades. Dentro de las más conocidas es la peste bubónica, y es una importante
plaga a nivel sanitario, más que nada para los seres humanos, que pues no todas las pieles son iguales, no todos los organismos responden a la misma condición, pero a ciertas personas que son alérgicas a esta picadura o a esta mordedura, pues si les causa un grave problema de alergia, de reacciones en la piel. Y pues aparte de eso, pues son muchas enfermedades, dependiendo de bacterias respectivamente, de patógenos que podrían importar, exportar, importar este tipo de animalitos, de especies. Y pues esta ha sido toda la presentación.